Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo encuentro de la otra mirada educativa. En esta oportunidad conversaremos con Rodulfo Pérez, con el profesor Rodulfo Pérez, el actual ministro del Poder Popular para la Educación de la República Bolivariana de Venezuela. Rodulfo es educador, pedagogo, ha trabajado en los distintos niveles del sistema educativo, viene de una práctica desde el aula, desde niveles de supervisión, desde la zona educativa, de ser viceministro y ahora, por decisión del presidente Nicolás Maduro, es el ministro de Educación de Venezuela. Bienvenido, Rodulfo. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Rodulfo, si te pidiéramos que hicieras, a grosso modo, un balance de lo actuado en materia educativa en la Revolución Bolivariana, ¿cuál sería esa fotografía tuya? A ver, nosotros en el ámbito educativo de la Revolución Bolivariana es lo que constituimos un ámbito de logros y de éxitos que a partir del año 2014 hemos estado revisando, hemos estado identificando el trayecto que hemos tenido, las cosas que se han venido haciendo desde una perspectiva autocrítica importante. Después de 15 años de revolución, en donde hemos obtenido importantes logros que tienen que ver con los niveles de escolaridad de Venezuela, que nos superan el 75% de manera global en todo el sistema educativo venezolano, donde tenemos un sistema educativo que se caracteriza por la inclusión, un sistema educativo que está extendido en todo el territorio, en donde difícilmente en Venezuela existe una comunidad que no sea atendida por una escuela. Hemos cubierto, hemos alcanzado el logro de la inclusión, el logro de hacer que si un niño, si un joven venezolano quiere estudiar, tenga acceso a una institución educativa, en cualquiera de sus niveles, digamos, sus modalidades, desde la educación inicial hasta la universidad. Hemos tenido algunos problemas con la cobertura en algunos segmentos etarios, como es el caso de la atención a la población de 0 a 3 años. Sin embargo, tenemos muy buenos índices, más del 75%, como decía. Eso además se corresponde con lo que se ha podido lograr en todos estos años en materia de, por ejemplo, distribución de la renta petrolera, que es quizás el gran logro que hemos tenido. Desde 1992, Venezuela, el principal rubro que aporta al Tesoro Nacional es el petróleo, y desde 1922 hasta que surgió la Revolución Bolivariana, la renta petrolera no había podido ser distribuida entre los trabajadores, trabajadoras, entre los humildes y las humildes. Como que va aparejado una cosa con la otra, que el pueblo tenga acceso a la renta petrolera, y que una manera de distribuir la renta petrolera es hacer que la educación sea un derecho y que el sistema educativo sea esencialmente un sistema educativo inclusivo. Ahora, desde el año 2014 estamos revisando porque Venezuela se puso un objetivo muy ambicioso, que es la construcción del socialismo, es la construcción de una sociedad justa, en donde superemos los valores y los elementos que están regidos por el lucro y la ganancia, y que permita entonces avanzar desde los niveles de conciencia de la población. Y para alcanzar el socialismo, pues la educación es una herramienta fundamental. Y hemos tenido algunas deficiencias y algunos problemas para cumplir con este objetivo, para tener un sistema educativo que no solamente sea inclusivo, sino que permita ser un sistema creador de conciencia nacional, de conciencia de clase, de conciencia de país, ¿no?
que permita hacer que nuestra población pueda autodirigirse hacia mejores niveles de vida. ¿Cuáles son esos problemas? Hemos visto, por ejemplo, nosotros tenemos una desarticulación en la formación de maestros y de maestras, de profesionales de la educación. Nosotros tenemos una profunda desconexión entre el sistema universitario que forma profesionales de la educación con lo que necesita el Ministerio de Educación. La gran mayoría de las universidades que forman profesionales de la educación tienen una perspectiva y una visión que no es coincidente con lo que nosotros aspiramos. De tal manera que una persona pasa 5 años formándose en su universidad, asimila una cultura pedagógica, asimila unas prácticas pedagógicas, asimila un conjunto de elementos que se corresponden con la perspectiva del mundo, con la perspectiva de lo que es la educación, con lo que es el desarrollo de su profesión, y cuando se incorpora al sistema educativo, cuando se incorpora a trabajar en el Ministerio de Educación, pues se consigue con otra cosa que es completamente diferente a lo que se le presentó en las universidades. Nosotros tenemos una matrícula de profesionales de la educación dependientes del Ministerio de Educación de cerca de 355.000 profesionales de la educación. Y si esto lo vinculamos con gobernaciones y con alcaldías, toda la matrícula de profesionales de la educación del Estado venezolano debe llegar a un poco más de 500.000 de personas. Y la gran mayoría de esas personas tiene menos de 15 años de graduado, es decir, más del 60%. Aquí ha habido un proceso en donde se ha renovado la fuerza laboral educativa del país. Más del 60% son personas que tienen menos de 15 años. Por lo tanto, son personas entonces que han vivido en el momento en el cual se ha desarrollado la revolución bolivariana. Y son personas entonces que necesitando nosotros que haya coherencia en la formación que han recibido y en su práctica pedagógica, pues se presenta esta situación en la cual gente muy joven que tiene que llegar al Ministerio de Educación y tiene que entonces romper con los patrones que han venido asimilando en las universidades. Cuando están en el Ministerio de Educación, pues entonces esa confrontación de perspectivas, pues ha habido problemas en eso. Y ha habido problemas en la formación permanente del maestro. De tal manera que yo diría que hay esos dos problemas: la formación inicial y la formación permanente del profesional de la educación. ¿Y cuáles serían esos rasgos distintivos, una perspectiva que se corresponda a la revolución bolivariana en materia de formación docente? A ver, nosotros necesitamos gente que pueda comprender la realidad, gente que pueda tener una perspectiva crítica de la realidad. Nosotros necesitamos profesionales en la educación con una sólida formación intelectual y con una práctica vinculada estrechamente a la realidad de las comunidades de Venezuela y a las luchas específicas del pueblo venezolano. Creemos que eso está escindido. Creemos que en la universidad venezolana se presenta una seria crisis, una profunda crisis, que no es una crisis generada a partir de la revolución, es una crisis que se presenta a partir con muchísima claridad y con una gran emergencia a partir de la década de los 80, cuando llega aquí el neoliberalismo. El neoliberalismo puso en jaque al sistema educativo universitario venezolano, lo llevó a un cuestionamiento, que el neoliberalismo planteó la privatización de los servicios educativos en Venezuela y fundamentalmente los servicios educativos de educación universitaria, y además exigió a las universidades que se pusieran al servicio del gran capital. Eso llevó a una revisión de las universidades, eso llevó a un proceso muy serio, que cuando la revolución bolivariana llegó, pues hubo un quiebre. No sabría explicar, porque no he profundizado
en el análisis de esto, ¿no? Pero hubo un quiebre y las universidades, con la salida de profesionales, sobre todo con una perspectiva crítica hacia el gobierno, las universidades fueron dejadas, ¿no? Y es el neoliberalismo quien dirige desde su perspectiva del conocimiento las universidades. Y no ha habido esa articulación. Desde 1984 no se sentaban todas las instituciones de formación de profesionales de la educación con este ministerio. Desde 1984 fue la última vez en la cual todas las instituciones de formación universitaria se habían reunido, hasta el año pasado, que logramos volver a sentarnos en una mesa y discutir el currículo que nosotros estamos desarrollando en el sistema de educación básica, en el subsistema de educación básica, con la formación que se está teniendo de profesionales de la educación. Y además identificamos profundas incoherencias en ambos procesos, ¿no? Son cerca de 64 universidades que tenemos en el país, que son formadoras de profesionales de la educación, y no ha habido un diálogo necesario para el país entre el ente rector de la educación, que es el Ministerio de Educación, con las universidades formadoras de profesionales de la educación. Si me permite profundizar en los temas, nosotros tuvimos un gran logro con la creación del sistema educativo bolivariano, con la creación de escuelas bolivarianas y de liceos bolivarianos. La consulta nacional por la calidad de la educación que se hizo en el año 2014, donde participaron 7.300.000 personas, más de 7.300.000 personas, identificaron que en el imaginario del pueblo venezolano las escuelas bolivarianas y los liceos bolivarianos constituyen parte de lo que el pueblo venezolano identifica como suyo, y además que se siente orgulloso. Sin embargo, nosotros identificamos que ha habido discontinuidad en el desarrollo de esta política de escuelas bolivarianas, que son escuelas que tienen un turno extendido. En Venezuela, cuando la democracia burguesa representativa tomó cuerpo en 1958, para aumentar la matrícula, el turno escolar se dividió en dos turnos. Teníamos un solo turno, mañana y tarde. Las escuelas funcionaban en la mañana y en la tarde, ¿no? en atención a los estudiantes, y a partir de la década de los 60 aparece el doble turno, que en una misma infraestructura entonces tenemos capacidad para doblar la matrícula, y efectivamente eso se presentó como un gran logro del país, que se doblara la matrícula. La inclusión se logró en los años 60 y 70 por la vía de la creación del doble turno. Con las escuelas bolivarianas y los liceos bolivarianos extendemos el turno, ¿no? Y permitimos una mayor cobertura en atención pedagógica a los estudiantes. Sin embargo, ese proyecto no se le dio continuidad. Eso fue un proyecto que fue revolucionario para su época, para su momento, que amplió el tiempo que estamos atendiendo, incorporó fuertes actividades de cultura y de deporte, y además permitió que los profesionales de la educación que trabajaban en estas modalidades educativas se les pagara con una bonificación. Eso no se le dio continuidad, y hubo una discontinuidad histórica en el desarrollo del proyecto. En este momento, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que para poder desarrollar el sistema educativo bolivariano tenemos que abordar la jornada de trabajo del educador y la educadora. ¿Sí? En Venezuela, todavía en este momento, tenemos una jornada de trabajo que está centrada en una perspectiva de la docencia, que identifica que ser docente es dar clases, es utilizar la voz para sentarse o para estar frente a un grupo de estudiantes dando clases. A una persona, a un docente, se le contrata, si es de educación inicial, por ejemplo, se le contrata 5 días a la semana, desde las 7 de la mañana hasta que termina la jornada, atendiendo a estudiantes durante los 5 días a la semana. Y su preparación, su formación permanente, la evaluación de los procesos, que son 3 actividades fundamentales desde el punto de vista pedagógico,
entonces deben desarrollarse fuera de la jornada de trabajo en tiempo que le corresponde, que es tiempo del trabajador, que no es pagado, ¿no? Que no es parte de la remuneración, ¿no? Nosotros estamos identificando que el tema central para lograr la calidad de la educación tiene que ver con la reformulación de la jornada de trabajo del trabajador de la educación. Ya no solamente la calidad de la educación va por la vía de tener un sistema educativo inclusivo, que la inclusión es nuestro primer criterio de calidad. Nosotros no comprendemos la calidad desde una perspectiva según la cual ir a una escuela, ser atendido en una escuela es un privilegio. Nuestro primer criterio de calidad es la inclusión. Pero para lograr que un sistema educativo inclusivo, amplio en el territorio y en la población que atiende, profundice sus niveles de calidad, nosotros necesitamos que en la jornada de trabajo, en las instituciones educativas, los profesionales de la educación tengan en su jornada de trabajo tiempo para prepararse y para formarse permanentemente, para investigar, ¿no? Tiempo para relacionarse con los estudiantes en los espacios de aprendizaje, que es lo que tradicionalmente se conoce como dar clases, tiempo para reflexionar con compañeros de trabajo y compañeras de trabajo, tiempo para atender a la familia y a la comunidad, y tiempo para evaluar, y tiempo para hacer retrospectiva de lo que se hizo, ¿no? Eso es nuestra gran aspiración, ¿no? Eso, por supuesto, para nosotros ofrece un gran reto, porque siendo nuestro sistema educativo proporcionalmente uno de los más grandes, teniendo además una matrícula de docentes proporcionalmente con nuestra población, de las más grandes también, nos lleva a esto, a que tendríamos que hacer mayores inversiones de lo que hemos tenido en este momento. Tenemos una inversión social impresionante, ¿no? Mayores inversiones en la contratación de mayor personal y en la utilización, bueno, de mayores recursos para la formación, para la preparación del maestro, para generar espacios de encuentro, ¿no? Y de debate. Ya volveremos sobre el tema de la jornada laboral, pero me gustaría que precisara un poco el tema respecto a la formación docente. Para ponerlo de manera sencilla, quizás uno de los mayores cuestionamientos al modelo universitario de formación docente es un tecnicismo, un academicismo exagerado, pero también al programa de formación de educadores, del cual tú fuiste uno de los constructores y líderes del proceso. Se le cuestiona que es demasiado sociológico. Son como dos cuestionamientos de dos aceras distintas, un enfoque demasiado teórico y un enfoque demasiado sociológico. Tú estás hablando de redefinir un programa de formación docente ubicando más hacia un centro que combine formación teórica, pero también profundo compromiso con las comunidades e interacción de la escuela con su entorno. Claro, no puede haber compromiso con comunidades si no se tiene una sólida formación intelectual, si no se tiene una sólida formación pedagógica. ¿Sí? Es la pedagogía que comprende lo que sucede en una comunidad. Es mi formación además. Yo soy egresado de un pedagógico, mi título es que soy egresado de un pedagógico. Lo poco que sé de pedagogía lo aprendí en la lucha con las comunidades, en la lucha con el pueblo. Lo aprendí conociendo de su realidad y haciendo de esa lucha un hecho pedagógico. No entiendo además que haya otra pedagogía que tenga pertinencia, que no es la pedagogía que surge de la comprensión de la realidad social de la gente. Ahora, retomando el tema de la jornada laboral, durante décadas el magisterio venezolano hizo casi una conquista suya disponer de los fines de semana libres. Cuando tú hablas de ampliar un poco la estrategia del aula, reconfigurar el papel del docente, también se incluye el tema, por ejemplo, de los sábados pedagógicos, que tiene ahí como una contradicción en términos ideales con lo que ha sido una práctica de conquista sindical, gremial del magisterio. ¿Cómo resolver esa tensión? A ver, el tema de los sábados pedagógicos es una invitación que hacemos al magisterio. Quienes somos maestros y maestras sabemos que para nosotros es una exquisita tentación que nos convoquen a un espacio para ir a debatir acerca de pedagogía, acerca de educación, acerca de todos estos temas. El tema es que
si nosotros queremos en este momento, para que un grupo de docentes en una institución educativa se pueda reunir para debatir acerca de lo que se hace en la escuela, acerca de la relación con la comunidad, acerca del desarrollo de los aprendizajes de sus estudiantes, para que eso se pueda hacer en una institución educativa, tiene que paralizarse la actividad pedagógica. La actividad tiene que paralizarse. Porque si tú eres el maestro de primer grado y yo soy el de segundo, o al revés, y otros compañeros están responsables de un grupo para que tú y yo podamos reunirnos en nuestra jornada de trabajo para compartir y reflexionar acerca de lo que estamos haciendo, para que podamos hacer eso tenemos que suspender clases. Porque tú atiendes lunes, martes, miércoles, jueves y viernes un grupo de estudiantes y yo también. Y el Ministerio de Educación tiene que resolver esa situación. Pero esa situación pasa porque podamos modificar la jornada de trabajo. Y para modificar la jornada de trabajo tenemos que hacer muchísimas más inversiones. Porque para que tú puedas salir de tu salón de clase y yo pueda salir de mi salón de clase, pues tendríamos entonces que modificar la concepción esta que dice que un maestro es un maestro integral de todas las áreas del conocimiento. Tendríamos que más bien fraccionar esto, es decir, que tú te encargues de un área del conocimiento y otro maestro se encargue de un área del conocimiento, y mientras tú estás trabajando con el grupo de estudiantes, el otro maestro está preparándose, está debatiendo con otro grupo de maestros que están en ese momento fuera del salón de clases, ¿no? Y están en un espacio investigando, debatiendo, confrontando, están visitando la comunidad, están atendiendo a padres y representantes, están identificando por qué un muchacho o una muchacha no vino hoy o tiene varios meses que no ha regresado al salón de clase. Eso modifica la jornada laboral, a eso me refiero. Y eso implica que donde había un maestro atendiendo un grupo de niños, ahora puede ser que haya 2 o hasta 3 maestros. Y la inversión de recursos financieros pues casi que se dobla, si no es que se triplica, ¿no? En esa situación estamos trabajando, pero en este momento no podemos resolverla. En el estado de Aragua, de donde vengo yo, los sábados pedagógicos son opcionales. Son opcionales, absolutamente voluntarios. No creo yo que exista algo en ningún país del mundo democrático, ¿no? En ningún país democrático, que obligue a los maestros y las maestras, al magisterio, a hacer algo. Si algún sector de trabajadores y trabajadoras es un sector de libre pensamiento y es un sector en donde impera la voluntad y la conciencia, es en el magisterio. Es imposible que se desarrolle una política sobre la base de la obligación. Eso es posible que se desarrolle durante unos meses, pero es una política condenada al fracaso, ¿no? La verdad es que de donde vengo yo, que es el estado de Aragua, con una gran tradición pedagógica, nosotros conocimos en la década de los 80, a partir de que los propios maestros y maestras querían reunirse para confrontar perspectivas acerca del mundo y perspectivas acerca de lo que se estaba haciendo pedagógica y educativamente, surgieron espacios autogestionarios del magisterio que se llamaron sábados pedagógicos. Y esa experiencia se fue regando por algunos estados del país. Y de esa experiencia es que dijimos entonces, si el sistema de formación e investigación necesita de espacios de coincidencia, pues hacemos una invitación solidaria, hacemos una invitación desde la voluntad de encontrarnos, desde la conciencia de encontrarnos, hacemos una invitación a encontrarnos en sábados pedagógicos, en un encuentro de maestros y de maestras y de gente vinculada al tema educativo, al tema pedagógico, para confrontar qué es lo que estamos haciendo para revisarlo. Quien no quiera ir a un sábado pedagógico, pues no está obligado a ir, no está obligado a ir. Quien quiera ir, pues es bienvenido. El año pasado se movilizaron en sábados pedagógicos 1/3 del magisterio venezolano, 1/3, ¿no? Sin que esto implique ningún tipo de obligatoriedad. Rodolfo, en afán de conciliar este espíritu crítico que nos hablabas al comienzo, hay sectores del magisterio que han expresado su inconformidad respecto a que una buena
política del gobierno bolivariano, como ha sido la entrega a todos los niños, niñas y jóvenes de la biblioteca, de la colección Bicentenario como textos de apoyo, así como de las canaimitas como material tecnológico que contribuye al proceso de aprendizaje en el aula, no ha venido acompañado en muchos casos de que se le entregue a los docentes. Y eso pareciera una contradicción, porque si los niños tienen las herramientas, pero el docente no la tiene, seguramente la interacción no va a ser lo suficientemente eficiente. Ustedes van a sostener esa política, ahí apuntan a modificarla, que el docente pueda acceder a las computadoras, que en muchos casos hay docentes que no saben manejar ni siquiera una computadora, es parte de la realidad, y van a manejar también la colección Bicentenario. Claro, son errores que hemos cometido. Son errores que hemos cometido. Es decir, primer error que se ha cometido con la colección Bicentenario. Pretender que la colección Bicentenario sea un libro de texto. La colección Bicentenario no es un libro de texto. Si fuese un libro de texto, entonces podría imponerse una visión que indique que ese es el único libro que se tiene en los espacios de la educación pública. Es decir, yo soy profesor de historia. Los libros de ciencias sociales de la colección Bicentenario es el único libro autorizado. No es así. Son libros de referencia y son libros que rompen con la tradición del libro de texto. El libro de texto es el libro que sustituye el pensamiento y la creatividad del profesor. Un profesor con una visión instrumental, que dice: silencio, tomen el libro, ábranlo en la página tal, lean hasta tal tiempo y después contesten la pregunta que el editor del libro, que viene de una editorial privada, que es un libro de texto, el editor le pagó a un docente para que lo hiciera. ¿No? El libro de la colección Bicentenario no es un libro de texto, no es un libro que pretende sustituir al maestro, es un libro que necesita de un maestro con una conciencia crítica y de un maestro dueño de su práctica pedagógica, un maestro que es el que dirige su práctica pedagógica. De manera que el libro de la colección Bicentenario es un libro que puede estar acompañado por otros libros, incluso hasta por libros de texto que vengan de editoriales privadas. Es decir, si la persona tiene para, bienvenido sea el libro. Es decir, en nuestros espacios tiene que haber múltiples referencias del aprendizaje. Primer error. Segundo error. Un error además, un error muy difícil de superar, es que el contenido de la colección Bicentenario es una perspectiva crítica de la realidad, del mundo, de la realidad y del área del conocimiento que se tenga. Y lo que nos enseñan en las universidades, en el sistema educativo universitario, de formación de profesionales, no es una perspectiva crítica, es una perspectiva justificadora de la realidad. La gran mayoría de los profesionales de la educación, además, van a la universidad, asimilan lo que le da la universidad, que no es una perspectiva crítica, obtienen su titulación y se van a trabajar. Y su aspiración no es otra, sino dedicarse a trabajar, a mantener a su familia, ¿no? Puede ser que posteriormente asuman una perspectiva de crítica a la realidad, incluso hasta revolucionaria de transformación, pero naturalmente no se obtiene eso se obtiene con la lucha, se obtiene con el compromiso, con procesos sociales, políticos. ¿Cuál es el problema? Que cuando el maestro, que viene sin una perspectiva crítica de la universidad y no ha recibido ninguna herramienta ni ningún espacio donde pueda confrontarse la perspectiva que trae de la universidad, que no es crítica, como no ha recibido no ha tenido ningún apoyo para desarrollar su perspectiva crítica, cuando toma el libro de la colección Bicentenario y revisa lo que sucede, suceden dos cosas. Primera alternativa, no comprende lo que se le está presentando en el libro de la colección Bicentenario. No lo comprende, porque es una perspectiva a la que no ha tenido acceso anteriormente. Yo soy profesor de ciencias sociales, soy especialista en historia. Los libros de ciencias sociales ofrecen una perspectiva crítica del mundo en el cual vivimos, ¿no? Y si yo no he tenido acceso a esa perspectiva, cuando yo reviso el libro, pues lo que puede suceder es que no lo comprenda
Y en el mejor de los casos, ¿verdad?, pueden suceder otras dos cosas derivadas. O que lo comprenda, ¿verdad?, digo, sé de qué se trata y no lo comparto, o lo comprendo y lo comparto, ¿verdad? Esa situación se nos presenta crudamente con el tema de la colección bicentenario, por lo que decía anteriormente. Primero, hay una discontinuidad en lo que hay en la formación universitaria, y después el Ministerio de Educación no ha tenido alternativas de formación permanente para sus profesionales de la educación. Y el otro tema, que termina de completar los errores que se han cometido, es que además los libros de la colección bicentenaria no se le daban a los docentes. Si el docente tiene que utilizarlo, pero no tiene acceso a él, entonces es una gran incoherencia, una gran incoherencia. Nosotros estamos rectificando estos errores con muchísima fuerza desde el año 2014. ¿No? Se creó el Sistema Nacional de Investigación y Formación. Un tercio de los maestros en el año escolar 2014-2015 se movilizaron en espacios creados por el Ministerio de Educación para reunir a los maestros y las maestras. Uno de esos espacios son los sábados pedagógicos. Uno de esos espacios, ¿no? Y además, el Ministerio de Educación empezó a distribuir la colección bicentenario a todos los docentes del país, y las canaimitas a todos los docentes del país, ¿no? Creemos que estos son los primeros pasos para rectificar un error que habíamos cometido, y creemos además que estamos a tiempo de sentarnos con el magisterio venezolano y no solamente pedir su opinión acerca de este extraordinario instrumento pedagógico, teórico, metodológico, sino además de que se amplíe la base social que construye los libros de la colección bicentenario, que son construidos por un colectivo de más de 300 docentes. Nuestra aspiración es que con el sistema de investigación e información y con los más de 400 centros de investigación e información que están distribuidos en todo el país, podamos hacer que los maestros en sus reflexiones elaboren y sean también autores del contenido de la colección bicentenario. En ese mismo sentido crítico, hay quienes tienen observaciones a una especie de modelo de promoción automática en el aula. La promoción automática ha sido una práctica utilizada en coyunturas muy específicas en los sistemas educativos en América Latina y el Caribe. Sus detractores siempre han cuestionado la calidad al final del proceso. Al parecer, todo el esfuerzo que se viene haciendo porque no se dé la repitencia como un fenómeno permanente en el sistema educativo, señalan algunos que lleva a que los muchachos no pasen de un grado a otro con el suficiente manejo del conocimiento que requiere el aprobar un grado determinado. Eso ha sido valorado por el Ministerio cree que no, que se pasa con la suficiente competencia, porque al final, sobre todo en muchas universidades, se cuestiona que el muchacho que llega a la universidad no llega tal vez manejando todas las herramientas de lectoescritura, manejo matemático, que se supone que debe tener, por ejemplo, un bachiller. ¿Eso es cierto? ¿Cuáles son los estudios? ¿No es equivocado? ¿Cuál es la valoración que hace el Ministerio al respecto? Ya, primero, hay un tema que es que la repitencia se ha disminuido en el sistema educativo venezolano. Y es un motivo de orgullo que se haya disminuido. Es decir, porque las valoraciones que se hacen acerca del fenómeno de la repitencia es, por una parte, que el estudiante es individualmente responsable de su desarrollo, y por otra, que el profesor es individualmente responsable de lo que haga el estudiante, ni una ni otra cosa. Es decir, es responsable el estudiante de su desarrollo como individuo, pero también hay un conjunto de elementos sociales que están vinculados y asociados a su desarrollo y al desarrollo de su aprendizaje. Muy particularmente es el trabajo del docente. Es decir, el desarrollo de los aprendizajes de mis estudiantes es un logro de ellos y particularmente mío. Particularmente mío. Si mis estudiantes están reprobados, el que está reprobado soy yo, ¿no? Está reprobado soy yo. Entonces, eso es lo que nos ha motivado a nosotros a programas como, por ejemplo,
la batalla contra la repitencia. ¿Qué implica la batalla contra la repitencia? Que vamos a hacernos la vista gorda de deficiencias que se tengan. Por lo menos ese no es el espíritu. El espíritu es a rescatar los elementos de carácter humanísticos de la práctica profesional del maestro y la maestra, del profesor. Además, muy particularmente, de los profesores de educación media, donde quizás se presenta una perspectiva un tanto más instrumentalista y fraccionadora del conocimiento, porque los profesores de educación media somos profesores o de matemática o de historia, ¿no? O de castellano o de ciencias de la tierra, o de educación física o de arte, ¿no? Y entonces tenemos una tendencia a fraccionar el conocimiento y a tener una perspectiva quizás un tanto más tecnocrática que el resto de los maestros y las maestras. Una maestra de preescolar, pues no solamente que debe tener una visión de integralidad del proceso de aprendizaje, sino que además como trabaja con niños que están en un desarrollo etario de 3 a 6 años, pues es natural que el tema afectivo pues cobre una especial relevancia. Igualmente sucede con un maestro o una maestra de educación primaria. Es decir, la formación tiene un gran componente de cuidar al niño de 3 a 6 años y de 6 hasta 12, 14, hasta 11 años, ¿verdad? Desde el primero hasta el 6º grado. Y en el caso de la educación media, pareciera que el componente afectivo se ve reducido. Es decir, hay más racionalidad, porque más racionalidad o pretende desarrollarse más racionalmente que afectivamente. Pareciera una paradoja, una contradicción, porque cuando estamos tratando con adolescentes, pues hay que cuidarlos más. Y pareciera que los profesores de educación media no tenemos tanto desarrollo en los elementos afectivos. Pretendemos desarrollar nuestra práctica como profesionales desde la racionalidad, ¿no? Cuando nosotros vemos todos estos elementos y lanzamos una propuesta que es la batalla contra la repitencia, lo que estamos diciendo es, si yo soy un profesor de historia, de ciencias sociales, yo tengo que cuidar a mis estudiantes. En estos días yo lancé un Twitter que decía que recomenzamos las actividades escolares y vamos a cuidar a los hijos del pueblo de Venezuela. Y eso generó una muy buena confrontación de ideas, en donde la mayoría de los que protestaron el Twitter que yo lancé, donde decía vamos a cuidar a los hijos del pueblo de Venezuela, la mayoría de los que protestaron son profesores de educación media, porque los profesores de educación media decían que su actividad muy poco tiene que ver con cuidar a los estudiantes. Y resulta que la adolescencia, en donde la gente es más vulnerable, porque tiene geográficamente más espacio con autonomía y además tiene más tiempo, ¿no? Y que está entonces expuesto a un conjunto de situaciones que pueden ser peligrosas. De tal manera que es un acuerdo social y profesional de los profesionales que se encargan de trabajar con adolescentes, que los adolescentes, a todo el mundo hay que cuidarlos, pero particularmente a los adolescentes, ¿no? ¿Qué estamos diciendo con la batalla contra la repitencia? Profesores y profesoras de educación media, vamos a cuidar a nuestros estudiantes, vamos a hacer que nuestros estudiantes no reprueben, vamos a volcar nuestra acción profesional, nuestra acción pedagógica, vamos a volcarla para estar junto con ellos, con los adolescentes hijos del pueblo de Venezuela. Es decir, que un estudiante tuyo no repita porque le faltó atención, ¿verdad? Sobre esto tenemos dos elementos. En primer lugar, todo el conjunto axiológico que acompaña la práctica del profesor. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores tuyos? Si tus valores entonces, valores que tienen muy poco desarrollo y que están más vinculados a una práctica tecnocrática, pues tendrás gravísimos problemas con esta perspectiva que estamos defendiendo, ¿no? Y además, si tu accionar está centrado en que a ti te pagan tantas horas por dar clases, pues tendrás serios problemas, ¿no?
tendrás serios problemas para desarrollar esto. Primero, porque no te dan los valores que tienes. Y en segundo lugar, porque siempre me vas a decir que a ti te pagan tantas horas y el resto de las cosas no podrás asistir entonces a un sábado pedagógico, ¿no? Y quizás no tienes nada que hacer un sábado y te quedas en tu casa y no aprovechas para ir a compartir en un espacio tan sabroso y tan chévere con gente que son compañeros que tienen la misma problema que tienes tú, en donde podamos encontrarnos para buscar soluciones. Esta es la perspectiva de la lucha contra la repitencia. No es pasar a los estudiantes de ninguna manera, es volcar toda nuestra fuerza para atenderlos, para que aprendan y para que puedan desarrollarse. Ministro, hay una moda en los últimos 5 años en el mundo que es hacer parecer calidad de la educación a medición de la calidad. Y la medición de la calidad ha generado sistemas de evaluación como PISA, TIN, las propias pruebas del laboratorio de la calidad, expresadas en estudios como PERCE, TERCE. Pero estos estudios en realidad focalizan en 4 aprendizajes: aprendizaje en lectoescritura, matemáticas, ciencias y tecnologías, dejando fuera buena parte de los componentes que constituyen un modelo de ciudadanía integral. Por ejemplo, las artísticas, la historia, la geografía, la interacción comunitaria no son valoradas por ninguno de los sistemas educativos. Durante la gestión del anterior ministro Héctor Rodríguez se abrió un debate sobre implementar modelos de evaluación escolar. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Se va a continuar? ¿Vamos a hacer un modelo de evaluación muy a lo venezolano? ¿O vamos a adoptar los modelos imperantes en esa moda internacional que solo miden 4 áreas del aprendizaje, descuidando lo fundamental de los sistemas educativos, que es la construcción de ciudadanía? Sí, bueno, con todo este tema de la calidad, el presidente Nicolás Maduro pidió que nos metiéramos en el debate de la calidad. Y con todo este tema de la calidad, pues bueno, ha habido grandes debates muy importantes, hemos aprendido algunas cosas. En primer lugar, es que existe una tendencia a que se nos extrapole la función de un colegio privado del este de Caracas que atiende a los hijos de la gente que tiene plata en Venezuela, y que eso que hace esa escuela, esa institución, tiene que ser lo mismo que haga una escuela en un campo de Portuguesa, ¿no? O una escuela en un barrio. No son compatibles. Nosotros no queremos que, así como se comporta un colegio privado del este de Caracas, que atiende a la gente pudiente de Caracas, que tiene todos los derechos asegurados en este país para tener sus colegios y para desarrollar sus perspectivas, no es lo mismo lo que tiene que hacer un colegio que atiende a los hijos de los trabajadores y las trabajadoras, de los hijos de la gente humilde de Venezuela. En primer lugar, el objetivo histórico que hemos alcanzado es que ese segmento de la población, los hijos de los trabajadores y las trabajadoras, los hijos de la gente humilde de Venezuela, tenga acceso a la educación. Y cuando tiene acceso a la educación, ¿a qué ha tenido acceso? En primer lugar, a que haya un conjunto de profesionales de la educación que los recibe y que los atiende en un tiempo del día que los recibe. No están en la calle expuestos a la violencia, no están en la calle expuestos a todo lo que genera la miseria y la exclusión que existía antes en Venezuela. No están en la calle expuestos a los peligros que tiene la calle, qué sé yo. Están en un espacio educativo atendidos por profesionales de la educación. Reciben un programa de alimentación que nos ha permitido bajar los niveles de desnutrición que había en Venezuela, y comienzan a recibir estímulos y programas como es el caso de la colección Bicentenario, la Canaimita, además de la atención profesional de los maestros de Venezuela. Eso nos ha permitido reducir los niveles de exclusión en Venezuela. Eso nos ha permitido aumentar los niveles de democracia en Venezuela. Eso nos ha permitido el acceso masivo a la renta petrolera. Eso nos ha permitido la educación inclusiva que hemos tenido. Ahora,
nosotros necesitamos que en nuestras escuelas sea una escuela que permita que esos hijos del pueblo de Venezuela puedan comprender su realidad. Y para comprender su realidad necesitan saber leer, saber escribir, necesitan saber de procesos lógicos, matemáticos, comprender la realidad acerca de la lógica y la matemática. Necesitan además conocer de su historia, necesitan construir espacios de democracia en su escuela y en su comunidad, y además necesitan ser atendidos con amor y con cariño por los maestros y las maestras, ser cuidados por los maestros y las maestras, ¿no? De manera que el tema de para qué funciona un colegio privado en el este de Caracas, porque no todos los colegios privados son iguales a los del este de Caracas, a los grandes colegios, ¿no? ¿Para qué funciona un colegio privado para el este de Caracas? Para la oligarquía caraqueña o la oligarquía venezolana. Para lo mismo que una institución pública en Venezuela. No tienen el mismo objetivo, ¿no? De manera que entonces el tema de la calidad es un tema al cual nosotros no queremos rehuirle, queremos meternos, pero además tenemos una perspectiva de lo que es la calidad. Como lo hemos dicho anteriormente, el primer criterio de calidad es la inclusión. Y para que una institución tenga la calidad de ser una institución bolivariana, tenga la calidad de ser una institución socialista, pues tiene que tener entonces gente que estudie y gente que sea productora de nuevas perspectivas culturales. Pero vamos a un sistema de evaluación de los aprendizajes. Voy para allá, ya me lleva para allá, a eso. De tal manera que eso no se corresponde con lo que han hecho los países europeos. Esto que te estoy diciendo. Generadores de cultura, que nuestras escuelas generen cultura, no que nuestras escuelas sean reproductoras de la cultura. O sea, nuestras escuelas que sean cajas de resonancia de los medios de comunicación privados, de las empresas privadas de la comunicación. Eso no lo queremos nosotros. Nosotros queremos una institución educativa que sean generadoras de una cultura que nos permita cambiar y nos permita transformar la realidad. Y como esa es nuestra perspectiva, no le tenemos miedo a medirnos con Europa, no le tenemos miedo a medirnos con Estados Unidos. Y es una vara muy alta, un objetivo muy alto, ¿verdad? Primero porque en Estados Unidos el sistema educativo no es inclusivo, y yo tengo serias dudas de que sea de calidad. El sistema educativo de calidad que justifica las injusticias norteamericanas tiene escuelas para los ricos y además tiene universidades para los ricos que justifican y reproducen su sistema de injusticia y que además está puesto en el mundo como instituciones que son instituciones de calidad porque generan pensamiento para la injusticia, como son los colegios más importantes, privados todos, y además como son las universidades más importantes de los Estados Unidos. Como allí van grandes recursos financieros y allí se concentran grandes recursos tecnológicos, pues ahí se está produciendo tecnología y se está produciendo conocimiento que es para reproducir la injusticia. Bueno, pues esa no es la perspectiva que nosotros queremos, no es la perspectiva, de ninguna manera, lo decimos con soberanía, no es la perspectiva, pero nosotros queremos generar cultura y generar tecnología no para reproducir la injusticia, sino para combatirla. Y en esa perspectiva nosotros queremos medirnos con los norteamericanos y con los europeos. En esa perspectiva nos medimos en, por ejemplo... Pero con un sistema propio, internacionalmente entonces nos medimos con nuestro sistema, con el sistema. Nosotros el año pasado tuvimos un seminario donde invitamos a varios países de América Latina, desde Cuba, que es un país socialista, hasta países que tienen una perspectiva eminentemente neoliberal. No voy a nombrar a ninguno de ellos, pero tienen una perspectiva en la cual se evalúa a los profesionales de la educación y si alguien está reprobado en la evaluación se le sanciona y son punitivos, ¿no? Nosotros no compartimos esa idea y además tenemos tanto derecho como tienen ellos a tener su vida y defenderla como tenemos nosotros, ¿verdad? Ellos como nosotros.
¿no? Entonces vamos a un sistema de evaluación desde nuestra perspectiva. Y además le estamos diciendo, no solamente nosotros queremos evaluarnos desde nuestra perspectiva, sino que además los invitamos a que nos evalúen, porque no les tenemos ningún miedo a sus sistemas de evaluación. Y además porque desde una perspectiva socialista, el socialismo supera con creces lo que tiene el capitalismo. Un socialista es superior en calidad a un capitalista, entre otras cosas porque el capitalista fundamenta todo su sistema de vida en la injusticia, en el lucro, en la ganancia, y los socialistas fundamentamos nuestro sistema de vida en la equidad, la cooperación, la solidaridad, que son valores, mientras que los otros son aberraciones. No es que nosotros no tenemos ningún problema en este tema de la medición. Primero, estamos construyendo, vamos a desarrollarlo, ¿no?, un sistema que nos permita a nosotros cualificarnos, medirnos cuantitativa y cualitativamente lo que hemos hecho, que nos permita valorar lo que estamos haciendo en materia educativa. Y además le decimos a los europeos y le decimos a los norteamericanos, estamos dispuestos a medirnos con ustedes y estamos seguros que estamos en mejores condiciones que ellos. Nuestro pueblo está en mejor condición que los pueblos de ellos. Ministro, usted trabajó durante un tiempo con jóvenes con problemas de conducta, como hecho algunos en este país. Y una opinión muy particular es que son los grandes invisibles en materia de educación. Este Ministerio de Educación va a supervisar la formación en educación en los llamados albergues de menores, la formación continua. No solamente allí, sino también en el sistema penitenciario venezolano. Lo hemos hecho con el ministerio que se encarga del área, y además está muy poco difundido. Nosotros tenemos todavía centros penitenciarios que son terribles, pero son la minoría. Son terribles, donde pasan cosas terribles. Como que si nosotros fuésemos un país neoliberal. Pero también tenemos centros penitenciarios en donde se está construyendo una perspectiva diferente de gente, yo no diría gente con problemas de conducta, sino más bien gente que son productos de la sociedad capitalista. Y es por el socialismo que estos privados de libertad comienzan a tener una perspectiva diferente. El capitalismo los llevó a ser privados de libertad y el sistema penitenciario socialista les está devolviendo su libertad, ¿no? En el caso de los albergues de menores, de niños y adolescentes, estamos trabajando con el sistema penitenciario en función de lograr algo que es la única vía, que es la educación y el trabajo, no para que sean asimilados por la sociedad, sino para que nos ayuden a construir una sociedad diferente. En ese sentido es esperable porque tengamos la formación docente, un área específica para docentes que trabajen con niños en situación institucionalizada. ¿Es posible pensar en el futuro próximo? Es una propuesta que ha surgido y la estamos revisando. Como te digo, tenemos una mesa donde se está discutiendo la formación docente, con 64 instituciones de educación, de formación de profesionales de la educación, y estamos discutiendo la formación docente. Una perspectiva que ha surgido allí con mucha fuerza es esa, ¿verdad? Y estamos valorándola. Dos preguntas para ir cerrando, ministro. Una, ¿es posible pensar en un plan decenal que nos permita saber hacia dónde vamos? Porque una de las cuestiones sobre las cuales ha girado más críticas es que de pronto no tenemos establecidas metas año por año para los próximos 10 años. Este ministerio está revisando la pertinencia o no de construir un plan decenal que permita tener una ruta más allá de la contingencia de los cambios en los ministerios. Tenemos elementos que nos permiten tener un plan. El tiempo está asociado al plan de la patria, ¿no? a los tiempos del plan de la patria. A algunas personas no les gusta el término plan decenal porque nos recuerda el plan decenal que se construyó en Venezuela con motivo de la reforma de la educación que vino financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo y por el Banco Mundial en el momento en que el gobierno
de los gobiernos de la Cuarta República fueron a pedir dinero al Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional les dijo, les presto dinero si hacen reformas políticas, reformas económicas que llevaron a la privatización de toda nuestra base económica, nuestra empresa, que incluso pretendió atentar contra la propiedad pública de PDVSA, ¿no? Medidas de carácter económico o exigencias de carácter económico, exigencias de carácter político, que pretendían reducir la institucionalidad del Estado y el ámbito de competencia del Estado, y exigencias de carácter social, que pretendían que la educación fuese un privilegio. Y eso ese plan decenal surgió como una exigencia del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional y de los banqueros del mundo, que para prestar dinero a Venezuela necesitaban que Venezuela tuviese un sistema político que les asegurara el retorno de su inversión, ¿no? De su inversión. Por eso es que a alguna persona, teniendo razón, no les gusta la categoría plan decenal, porque recuerda todas esas cosas terribles que vivió el pueblo de Venezuela. En todo caso, de la consulta nacional por la calidad de la educación, desarrollada en el año 2014, surgen los elementos que nos permiten construir un plan. Ese plan nos lleva a la concreción del plan, es el plan de desarrollo del sistema educativo bolivariano, en donde el centro es la jornada de trabajo del educador y la educadora venezolana, que nos permita superar el fenómeno histórico de la subcontratación y nos permita redefinir lo que es la docencia. Docencia no solamente dar clases, docencia es preparar, es investigar, es prepararnos, es formarnos, es revisar la perspectiva del mundo y de la educación que tenemos, es dar clases, es revisar lo que hemos hecho y es evaluar nuestro proceso con autoconciencia, con autorrealización por parte del Magisterio venezolano. Para finalizar, ministro, la esperanza de vida de un ministro en el proceso bolivariano no es muy amplia. Afortunadamente. ¿Cuáles son sus prioridades? Para los ministros. Para los ministros. ¿Cuál es su agenda de prioridades en el breve plazo que le corresponde a un ministro liderar la gestión? Si te dieran los 3 elementos sustantivos que van a orientar su gestión en este periodo, ¿cuáles serían? Debido a la situación específica que estamos teniendo en Venezuela, el tema en este momento tiene que ver con los sistemas de seguridad social de los trabajadores y trabajadoras de la educación, la reestructuración profunda del IPAS, de nuestro sistema de seguridad social, el otorgamiento al trabajador y la trabajadora de la educación de un sistema de atención médica que sea eficiente, que no esté centrado en las clínicas privadas y que nos permita articular el segundo más grande sistema de atención, que es el IPA, con el sistema público. 2 elementos. Tercer elemento, el tema de la alimentación de los trabajadores y trabajadoras de la educación y el tema de la alimentación de los estudiantes de nuestras escuelas. Y cuarto elemento, el tema de la vivienda de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Esos 4 elementos. Y un quinto elemento, el desarrollo del sistema educativo bolivariano. Bueno, conversamos hoy desde la otra mirada educativa con el ministro del Poder Popular para la Educación de la República Bolivariana de Venezuela, Rodulfo Pérez. Gracias, Rodulfo, por esta entrevista de Venezuela. Bienvenido, Rodulfo. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Rodulfo, si te pidiéramos que hicieras, a grosso modo, un balance de lo actuado en materia educativa en la Revolución Bolivariana, ¿cuál sería esa fotografía tuya? A ver, nosotros en el ámbito educativo de la Revolución Bolivariana es lo que constituimos un ámbito de logros y de éxitos que a partir del año 2014 hemos estado revisando, hemos estado identificando el trayecto que hemos tenido, las cosas que se han venido haciendo desde una perspectiva
autocrítica importante. Después de 15 años de revolución, en donde hemos obtenido importantes logros que tienen que ver con los niveles de escolaridad de Venezuela, que nos superan el 75% de manera global en todo el sistema educativo venezolano, donde tenemos un sistema educativo que se caracteriza por la inclusión, un sistema educativo que está extendido en todo el territorio, en donde difícilmente en Venezuela existe una comunidad que no sea atendida por una escuela. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo encuentro de la otra mirada educativa. En esta oportunidad conversaremos con Rodulfo Pérez, con el profesor Rodulfo Pérez, el actual ministro del Poder Popular para la Educación de la República Bolivariana de Venezuela. Rodulfo es educador, pedagogo, ha trabajado en los distintos niveles del sistema educativo, viene de una práctica desde el aula, desde niveles de supervisión, desde la zona educativa, de ser viceministro y ahora, por decisión del presidente Nicolás Maduro, es el ministro de Educación. Que el pueblo tenga acceso a la renta petrolera y que una manera de distribuir la renta petrolera es hacer que la educación sea un derecho y que el sistema educativo sea esencialmente un sistema educativo inclusivo. Ahora, desde el año 2014 estamos revisando porque Venezuela se puso un objetivo muy ambicioso, que es la construcción del socialismo, es la construcción de una sociedad justa en donde superemos los valores y los elementos que están regidos por el lucro y la ganancia y que permita entonces avanzar desde los niveles de conciencia de la población. Y para alcanzar el socialismo, pues la educación es una herramienta fundamental. Y hemos tenido algunas deficiencias y algunos problemas para cumplir con este objetivo, para tener un sistema educativo que no solamente sea inclusivo, sino que permita ser un sistema creador de conciencia nacional, de conciencia de clase, de conciencia de país, ¿no? Que permita hacer que nuestra población pueda autodirigirse hacia mejores niveles de vida. ¿Cuáles son esos problemas? Hemos visto, por ejemplo, nosotros tenemos una desarticulación en la formación de maestros y de maestras, de profesionales de la educación. Nosotros tenemos una profunda desconexión entre el sistema universitario que forma profesionales de la educación con lo que necesita el Ministerio de Educación. La gran mayoría de las universidades que forman profesionales de la educación tienen una perspectiva y una visión que no es coincidente con lo que nosotros aspiramos. De tal manera que una persona pasa 5 años formándose en su universidad, asimila una cultura pedagógica, asimila unas prácticas pedagógicas, asimila un conjunto de elementos que se corresponden con la perspectiva del mundo, con la perspectiva de lo que es la educación, con lo que es el desarrollo de su profesión, y cuando se incorpora al sistema educativo, cuando se incorpora a trabajar en el Ministerio de Educación, pues se consigue con otra cosa que es completamente diferente a lo que se le presentó en las universidades. Nosotros tenemos una matrícula
de profesionales de la educación dependientes del Ministerio de Educación de cerca de 355.000 profesionales de la educación. Y si esto lo vinculamos con gobernaciones y con alcaldías, toda la matrícula de profesionales de la educación del Estado, hemos cubierto, hemos alcanzado el logro de la inclusión, el logro de hacer que si un niño, si un joven venezolano quiere estudiar, tenga acceso a una institución educativa, en cualquiera de sus niveles, digamos, sus modalidades, desde la educación inicial hasta la universidad. Hemos tenido algunos problemas con la cobertura en algunos segmentos etarios, como es el caso de la atención a la población de 0 a 3 años. Sin embargo, tenemos muy buenos índices, más del 75%, como decía. Eso además se corresponde con lo que se ha podido lograr en todos estos años en materia de, por ejemplo, distribución de la renta petrolera, que es quizás el gran logro que hemos tenido. Desde 1992, Venezuela, el principal rubro que aporta al Tesoro Nacional es el petróleo. Y desde 1922 hasta que surgió la Revolución Bolivariana, la renta petrolera no había podido ser distribuida entre los trabajadores, trabajadoras, entre los humildes y las humildes. Como que va aparejado una cosa con la otra, que el